Nosotros, como todos los lunes, le damos la bienvenida a nuestro amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. Todo muy bien. ¿Vos? Acá estamos, tratando de pensar un poco. Qué difícil eso. Y está difícil por el clima, ¿viste? El clima hace difícil pensar. No es simplemente que hace frío cuando se supone que empieza la primavera. Ay, sino... Es complejo y obviamente es indispensable, ¿no? Hay que empezar a pensar porque efectivamente viene pasando mucho tiempo y me parece a mí que quienes deberían estar en la primera línea de esto, que son funcionarios de gobierno, para encontrar una vuelta a los grandes problemas, se recostaron un poco, ¿no? Y en ese recostarse un poco, bueno, quedamos obligados a empezar a pensar nosotros y a otra cosa, ¿no? Mira, efectivamente, de lo que quería hablar era un poco de esto, ¿no? De la desconexión. Uh-huh. La desconexión creciente que existe entre quienes se supone que conforman la clase política, la dirigencia, o sea, aquellos que, para bien o para mal, han sido designados por el resto de la sociedad como conducción. La desconexión que esta gente tiene con la realidad. Y hay un punto en el que a mí esa desconexión me asusta. Me asusta no tanto porque quisiera que esta gente siempre estuviera conectada y haciendo cosas, porque cada vez que hace algo para peor, uh-huh. Sino porque se va gestando un clima y una situación que puede resultar muy difícil de manejar, incluso para quienes puedan entender ese clima como una oportunidad de cambio, positivamente hablando. Uh-huh. Es decir, siempre que la gente empieza a moverse más allá de los límites, es bueno, ¿sí? Algo está pasando, la realidad empieza a moverse. Uh-huh. El problema es cuando se generan esos climas en los cuales ese tipo de situaciones se dan sin el más mínimo control por parte de nadie, como una explosión caótica, uh-huh. En la cual, como un río revuelto, puede pescar cualquiera. Y a mí me preocupa un poco eso. Me preocupa la desconexión de toda la dirigencia, incluyendo la izquierda. Me da la impresión de que no están dándose cuenta de lo que está pasando. Yo quisiera ser un alarmista, ¿sí? Alguien que está viendo cosas que no están pasando. Ojalá sea así. Uno a veces vive en una burbuja, siempre de alguna manera uno vive en alguna burbuja, porque no es posible vivir en el universo abierto todo el tiempo. Siempre uno está rodeado de ciertas cosas que se le parecen y por lo tanto su visión siempre es recortada. Yo quisiera vivir en una burbuja donde efectivamente lo que yo pienso que está pasando no esté pasando en general. Pero me da la impresión de que hay gente que está muy desconectada de la realidad. Yo hoy trabajando en el prólogo de un libro que estamos por editar de Boris Pilniak, un escritor ruso soviético, uh-huh. Que terminó asesinado por Stalin. Trabajando en el prólogo de ese libro, el libro se llama El año desnudo y es una especie de balance de un no comunista, de un no bolchevique sobre los primeros años de la revolución bolchevique. Uh-huh. Me llevo, digamos, cada vez que escribo un prólogo me tengo que obligar a un montón de lecturas colaterales para poder entender quién es el personaje, qué está diciendo. Es decir, colocar al hombre en su contexto, porque si no es ininteligible. Y entonces me llevé por delante una frase, un texto de Alexander Blok, que es un gran poeta ruso, que en su momento saludó a la Revolución Rusa, a pesar de él provenir de un ámbito completamente opuesto al mundo bolchevique. Y entonces me gustaría leerte una frase cortita. A ver. Dice así: ¿por qué hacer agujeros en una catedral antigua? Porque durante 100 años un sacerdote gordo y guarango aceptó sobornos y vendió vodka allí. ¿Por qué profanar las amadas propiedades de la nobleza? Porque allí violaron y azotaron a muchachas campesinas, sino en la casa de este escudero, en la de su vecino. ¿Por qué la tala de parques centenarios? Porque desde hace 100 años, bajo los frondosos tilos y arces, sus dueños hacen alarde de su poder, burlándose del mendigo con su bolso, del ignorante con su educación. Bloch lo que te intentaba poner sobre la mesa, y sobre todo explicarle a su
a su ambiente, a la inteligencia rusa que provenía de la burguesía ilustrada, intentaba explicarle esto, ¿de qué se sorprenden? ¿Por qué no entienden la magnitud de la violencia desatada? Simplemente porque no han estado viendo lo que ha pasado en este país a lo largo de 100 años, porque han vivido en una burbuja, porque viven en un mundo en el cual las cosas que pasan no tienen que ver con el mundo real. Y esta frase a mí me parece que sintetiza bastante bien lo que estamos viendo en la Argentina hoy. Ojalá me equivoque, pero cuando vemos cosas como la toma de Guernica, que se multiplican a lo largo del país por todos lados y nadie dice nada, o sea, nadie está mostrando la totalidad del fenómeno. El tema de la violencia, de los problemas de la gente con la enfermedad, la magnitud de la desocupación, la cantidad de gente que está comiendo en ollas populares o que depende de 2 morlacos que le tira un puntero, cuando no estamos viendo la magnitud del problema en el que estamos metidos, entonces después nos vamos a sorprender. ¿Nos vamos a sorprender con qué? Con una masa de violencia que se ha ido acumulando. Y entonces lo primero que uno diría, igual que Alexander Brock, es no se quejen, entiendan lo que está pasando y si no quieren esas consecuencias, actúen. Y esto, digo, es importante, no solo porque si vos examinás el escenario de la política argentina, hay una intervención de un tipo que a mí me parece el típico oportunista mediocre, es Lustó, que le dice a Cristina, muy sensatamente, su agenda no es la agenda de la gente. Bueno, yo le diría a Lustó que la suya tampoco. Pero esto es muy sintomático de la situación. ¿De qué estamos hablando? ¿De la reforma judicial? ¿Del traslado de 3 jueces? ¿De la agenda de Cristina? Mientras la Argentina se desmorona. Podés banalizar lo que quieras, porque el hecho de que Falabella se vaya a la Argentina no significa una catástrofe. Ahora, si vos no ves que detrás de eso lo que hay es el mayor proceso de desinversión que se ha producido en la Argentina en los últimos 50 años, es decir, que la Argentina no solamente no tiene para comer hoy, sino que no tendrá para comer mañana. Si vos no estás viendo esas cosas, si vos no estás viendo más allá de la disputa mezquina y pequeña, que hay un país que se desmorona, entonces después no te asustes, después no te hagas el incomprendido, después no pienses que de dónde salió esto. De acá, la Argentina se está descomponiendo. Y hay una desconexión gigantesca entre gente que va a la plaza a pedir que levanten la cuarentena porque cree que el COVID no existe, y gente que pretende que lo que hace el gobierno es maravilloso y que no hay otra cosa que hacer porque, bueno, el resto son gente que simplemente se dedica a odiar. Y en el medio de eso, una izquierda completamente paralizada, que no toma ninguna actitud, que no se moviliza y que discute tonterías. Por ejemplo, ahí tenés ¿cómo se llama? Al PO de Altamira pidiendo el retorno al PO oficial, mientras los otros actúan como si el mundo no existiera. Tenés a Bregman haciendo declaraciones absurdas como si fuera una modelo publicitaria. Tenés al resto de los partidos de izquierda mirando para un costado. Bueno, la pregunta es, ¿quién está mirando ahí donde están pasando las cosas? ¿Quién está mirando eso? ¿Quién está actuando en torno a eso? ¿Quién está haciendo algo? Pensá lo que está pasando con el gobierno de Kicillof. Vos pensá que el principal estado de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, no tiene gobierno. No tiene gobierno. Es más, no solamente no tiene gobierno, sino que no lo quiere agarrar nadie. Ni Vidal quiere ser candidata. Entonces, estamos viviendo un proceso por el cual la dirigencia política en su conjunto, incluyendo a buena parte de la izquierda acá, está mirando para otro lado y reacciona como diciendo, oh, esto es la cuarentena, desarmemos la cuarentena, o esto es el efecto de que no hay suficiente cuarentena, entonces pongamos más cuarentena. La gente se está muriendo de hambre. Yo paseo por acá por San Martín.
Y es difícil ver la miseria que se amontona en las calles, la cantidad de gente que duerme en la calle, la cantidad de gente que no tiene casa, la cantidad de gente que ha sido expulsada del trabajo y pide, la cantidad de gente, las colas que se hacen para cobrar 10.000 pesos en el banco. Cuando vos ves eso, acá se está cocinando algo muy potente. El problema de esa cocción es para qué lado va a salir. Dicho de otra manera, ¿qué se va a poder hacer con semejante masa de energía acumulada durante mucho tiempo en la Argentina? Porque esto no es nuevo, simplemente ahora cataliza. Es decir, ¿cuánto hace que venimos diciendo que la Argentina se hunde cada vez más? ¿Cuánto hace que venimos diciendo esto no se aguanta más? Hay muchos síntomas de eso. El renacimiento de que se vayan todos es muy evidente. Es muy evidente, ya aparecen las encuestas. Entonces, el problema de que se vayan todos, ¿cuál es? Es que, ya lo hemos hablado, que no se pueden ir todos. Que alguien tiene que encauzar esto. Ahora bien, si nadie lo encausa, ¿dónde vamos a ir a parar? Esta violencia desatada, en vez de transformarse en una acción creadora, se va a transformar en más descomposición y en más violencia, y una violencia completamente irracional cuyo único objetivo va a ser remover las cosas que inmediatamente molestan, pero no construir algo. No hay forma de construir sin violencia. Bueno, esto no quiere decir que haya que matar gente para construir algo. No, lo que pasa... hay forma de construir sin desarmar otras cosas, entiendo, sin destruirlas. Pero vos sabés que... Ahora, si esa energía Sí, decía. No, es que lo tremendo de lo que estás describiendo, lo tremendo es que uno no visibiliza, tal vez efectivamente subyace en el medio de la discusión dirigencial algunos que tengan ideas que valgan la pena para construir, pero uno no visibiliza por lo pronto en los actores de primera línea nada más que seguir manteniendo el statu quo que los pone a ellos en un lugar de privilegio hace mucho tiempo, con lo cual es muy complejo abordar el tema de una nueva construcción sin escuchar ideas de fuste para poder hacer esa construcción. ¿Te fuiste? La pregunta que yo te hago, Hernán, es... No, estoy acá. Ah, ok. ¿Hola? Sí, te escucho bien ahí. Yo lo que te pregunto, Hernán, es si vos crees que esta gente tiene idea de qué es lo que hay que hacer. No, bajo ningún concepto, porque si no estarían al menos esbozando esas ideas. Lo que me parece que es traumático, a ver, para la audiencia en este caso, para el ciudadano de a pie, es que efectivamente viendo este análisis que vos desarrollás, no encontrar a nadie que esté esbozando al menos un dato. A ver, ahora se proyecta el tema de que van a sacar a la gente del predio de Guernica. Pero todavía no escuchamos ni siquiera a la ministra de Planificación de Hábitat decir qué es lo que están planificando. Es decir, uno puede imaginar que es una medida como reacción de una sociedad que viene diciendo que tomar terrenos no es la manera de vivir, y en gran medida apostando al voto de esa población van a ejecutar esto, ¿sí? La justicia, políticamente por lo bajo le deben haber dicho a un sector, empujame a que yo haga esto porque si no se me desmadra todo. No importa cuál es la escena, pero la escena es esta. Ahora nadie escucha o nadie plantea una planificación de las necesidades de hábitat que hay en la Argentina. Por otro lado, el tema de la violencia, hace 2 semanas. O sea, yo lo decía la semana pasada, veníamos habiendo cumplido una semana, algunos decían directamente de un golpe de Estado. Es increíble, un golpe de Estado al que se le pagó lo que quería la policía, ni siquiera eso. Menos de lo que la policía reclamaba fue suficiente para que no existiera más el golpe de Estado y hoy no se hablara más del tema como golpe de Estado. Lo que muestra efectivamente la falencia de análisis de un sector que creyó ver un golpe de Estado en un reclamo económico. Porque una vez que aumentaron lo que estaba buscando la policía, ya no hay más golpe. ¿Cómo es esto? Entonces, nadie dice cómo van a manejar a la policía. ¿Cómo, digamos, yo lo discutía el otro día con algunos dirigentes, entre otros con la propia Miriam Bregman, con la que hablábamos. Pero bien, porque se requiere una discusión.
¿de qué manera van a afrontar la conducción de la policía bonaerense, de la policía de la ciudad, de la federal? ¿O tenemos que seguir viendo los fines de semana donde te aparecen videos de la policía corriendo a una persona porque sale a pasear el perro, con barbijo y todo, como si no pudiese salir a pasear? Entonces digo, es muy brutal para alguien que escucha tu análisis, con la claridad con la que lo describís, decir, ¿y en quién vamos a confiar? Y ahí es donde yo digo, bueno, habrá que empezar a pensar entre nosotros, por eso está bueno poder tener esta discusión, ¿no? Abrir caminos, al menos sobre la duda, porque tampoco yo tengo certezas, pero sobre la duda es mucho más genuino pero es que mirar esto como un espectador. Bueno, es que de eso se trata, Hernán. Aquí hay un punto central. Vos mencionaste las hipótesis de golpe de Estado y cosas por el estilo. A mí me parece lamentable, bueno, la maniobra del gobierno acerca del golpe de Estado ya la denunciamos hace 8 meses cuando hablamos de golpe en Bolivia. Eso ya está, lo hemos dicho hace mucho tiempo. Lo que a mí me molesta es que buena parte de la izquierda sigue en esa lógica. Entonces, por ejemplo, acabo de escuchar una entrevista de Altamira donde ve golpe de Estado por todos lados. Todo es golpe de Estado. Y en realidad lo que vos acá tenés es una erupción social que no termina de explotar, pero que en cualquier momento se va a desatar. Y no es la cuarentena. La cuarentena simplemente vino a catalizar esto. No es la cuarentena. Si vos hubieses tenido, por ejemplo, mayor actividad económica, porque no hubieras tenido cuarentena, o sea, buena parte de la actividad económica que se cayó es la cuarentena, efectivamente, pero suponete que no hubieras tenido la cuarentena. ¿Qué hubieras tenido? Hubieras tenido una crisis como la que estamos viendo, que se manifiesta en el cepo al dólar, ¿no? El cepo al dólar es simplemente la manifestación de una crisis mayor. A saber, acá no hay un peso, no hay un mango partido al medio. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido cuarentena? Y habría habido más actividad, por lo tanto habría habido más importaciones, por lo tanto la crisis que se manifiesta como cepo al dólar se hubiese dado hace 4 meses. Simplemente porque más actividad requiere más importaciones. La cuarentena, ¿por qué te cree que el gobierno la mantiene así? Bueno, la cuarentena se mantiene así, entre otras cosas, porque al gobierno no le conviene que haya más actividad. No le conviene que haya más actividad porque eso significa más presión sobre el dólar, significa más movimiento económico. Y vos me estás diciendo, pero el gobierno apuesta a que no haya actividad económica. Claro, el gobierno apuesta a resolver la crisis con una recesión. Si el gobierno es puramente liberal. Alguien me va a decir, no, ¿qué está diciendo? Pues sí, esta es la solución liberal. Lo que pasa es que los liberales no se dan cuenta porque están pensando en las formas. Porque están pensando en medidas formales. Alberto está aplicando un ajuste neoliberal a lo bestia, haciéndose el estúpido con respecto a la cuarentena. Porque ¿en qué consiste la solución neoliberal, entre comillas? Consiste en enfriar la economía. O sea, la economía se desboca, la crisis se desboca, lo que hay que hacer es enfriarla para que podamos controlar variables esenciales. Bueno, ¿vos querés más congelación de la economía que esta? Esto es el ajuste. La cuarentena es el ajuste. Y distingamos la cuarentena de la medida inicial que correspondía para tomar cierto problema que te aparece desde afuera entre las manos y ordenar una forma de encararlo, y distingámoslo de la cuarentena como medida económica. Ahora, esto está llevando a un virtual estado de estallido social. Y entonces, no me vengas con golpe de Estado. Acá está estallando la sociedad. Cuando Altamira ve golpe de Estado por todos lados, lo único que está haciendo es reproducir la lógica del gobierno. Y no entender que lo que acá está pasando es otra cosa. Y estamos hablando de lo que, a mi juicio, del que a mi juicio es el tipo más lúcido de la izquierda argentina. Porque ni hablemos de resto, porque no vale la pena hablar. Ahora, si lo más lúcido de la izquierda argentina simplemente reproduce el sentido común y la estrategia del gobierno, bueno, estamos muy perdidos. Porque acá vamos hacia una explosión social gigantesca que se va a llevar por delante todo. Y toda la discusión acá es cómo se aprovecha esa energía para producir transformaciones. Eso es toda la discusión. Siempre que estalla una bomba, hay liberación de energía. Ahora, la bomba puede estallar e incendiarte una ciudad, o la bomba puede estallar y darle electricidad a una ciudad. Todo depende cómo lo manejes.
¿Qué es una central nuclear? Una bomba que está estallando todo el tiempo. Lo que pasa es que de forma controlada, y esa liberación de energía se puede utilizar creativamente. Ahora, si vos la dejás desbocarse, el resultado va a ser una explosión que te va a borrar del mapa. Acá es lo mismo. Acá vamos hacia una explosión social. La pregunta que hay que hacerse es cómo utilizar esas energías en forma creativa. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que esa energía que va a explotar se lleve por delante a toda la cáfila de ladrones de la llamada dirigencia política argentina? Dejado a su propia dinámica, ellos arreglan todo. Dejado a su propia dinámica, se dictan sus propias amnistías, llegan a sus propios acuerdos. Cristina no está presa, no escapó a la cárcel porque Macri no la pudo meter presa. ¿Por qué no quiso? Es así de sencillo, no quiso hacerlo. Siguiendo la lógica que ha marcado Jorge Asís hace mucho tiempo, es decir, no muevan las aguas porque acá nos vamos todo a pique. Cuando dicen todo, cuando así dice todo, dice el sistema político en su conjunto. Por eso el programa de Jorge Asís, que es hay que dejarse de robar por 2 años. Es decir, la misma lógica de Barrio Nuevo. Miren, estamos apretando demasiado el cogote, menos choreo, que baje un poco de recursos a la gente que no tiene, porque si no esto explota. Es decir, el gatopardismo, cambiar algo para que no cambie nada. Ahora, si toda esta explosión se produce, tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de que esa explosión se lleve por delante un sistema político corrupto, sinvergüenza, un sistema político que garantiza las peores formas de explotación posible. ¿Sí? Y eso es necesario porque a esta gente no se le cae ninguna idea. ¿Cuál es la única idea que se le cae? Vos sabías que vinimos hablando del asunto del acuerdo con los chinos. Los chinos ni siquiera quieren aceite de soja, quieren el poroto nomás, para eso el aceite lo van a hacer ellos. O sea, nosotros incluso vamos a retroceder en el campo mismo en el cual hemos logrado algún avance. Si por lo menos te muelo el poroto y te mando el aceite. Ahora, el Instituto Patria, que se llama Patria, por esas ironías del destino, ¿no? Porque es lo más alejado de cualquier preocupación acerca del destino de algo llamado Argentina, acaba de sellar el acuerdo, acaba de darle el ok al acuerdo con la construcción de centrales nucleares chinas. Y ya están, hay unos cuantos contentos, hay un artículo en El Cronista muy interesante, donde ¿qué vamos a hacer nosotros? Y nos vamos a dedicarnos a venderle vino a China, vamos a venderle soja, vamos a ver. O sea, la única idea que se les cae es una idea que nos va a destruir como país. Esa es la única idea que se... Bueno, no es extraño porque esta clase dirigente está en un proceso de descomposición tal que solo sobrevive por la vía de poner al país a su servicio, es decir, poner al país no a la construir, no es una clase dirigente que construye un país. Habla lo que quieras de Rosas, habla lo que quieras de Roca, decí lo que quieras de Sarmiento o de Mitre. Ahora, esa gente se hizo millonaria, se hizo rica, se hizo poderosa, construyendo un país. Vos podés decir, bueno, ese no es mi proyecto. No, claro, no es mi proyecto, yo soy socialista. Ahora, compará con esta gente que se hace rica, millonaria, sobre la base de destruir un país, y entonces no te queda otra, que esto explote y que todo se lo lleve por delante. No hay otra solución. A mí lo único que me preocupa es que esas energías no puedan ser canalizadas. Es decir, me preocupa que tengamos una izquierda que no se ofrece como continente de una solución colectiva. Que no es capaz de decir, bueno, frente a esto tenemos esto. Y por eso digo, hay una desconexión generalizada. Ojalá me equivoque, porque el escenario no es bueno. Ojalá me equivoque, ojalá esto no pase, pero yo te digo, yo leía hoy a la mañana esa frase de Alexander Bloch y yo pensaba, ¿cuánta gente empezará a decir barbaridades del estilo, a estos negros de mierda hay que matarlos a todos? ¿Cuánta gente empezará a decir eso? No la que ya la dice, sino cuánta gente que se supone que es progresista, que es de izquierda, va a empezar a decir esas cosas. ¿Y por qué va a empezar a decir esas cosas? Asustado. ¿Por qué asustado? Por una violencia que se lleva por delante todo. Bueno, pero ¿y dónde estabas mientras eso se cocinaba?
¿En qué estabas pensando mientras eso cocinaba? ¿Estabas pensando en que en la próxima elección querés sacar 2 diputados más? ¿Estabas pensando que si te pones de simpático con Cristina podés sacar 3 votos más? ¿Eso estabas pensando? ¿Estabas pensando que si vos te mostrás como una izquierda, digamos, comprensiva, moderna, y seguís hablando del feminismo y los derechos trans y un montón de cosas que son muy respetables, por cierto, pero no son el problema de la hora? No son el problema de la hora, ¿sí? ¿A dónde vas a ir a parar? ¿Con qué te vas a hacer después? ¿Qué querés manejar? Porque incluso esos temas tenés que colocarlos en este contexto. No en la abstracción de lo que sería lindo, sino en este contexto. Esto está por estallar. Entonces, si vos sos, ponele, feminista, bueno, pensá que en pocas horas van a ir a fajar a miles de familias. Y probablemente las que más la liguen sean mujeres con sus hijos, que están tiradas ahí en un lugar recóndito del conurbano bonaerense porque no tienen dónde vivir. Y la pregunta es, ¿qué estuviste pensando vos todo este tiempo acerca del problema de la vivienda, el problema de la miseria y cosas por el estilo? ¿Qué estuviste haciendo? ¿No se te ocurre otra cosa? ¿No pensaste en otra cosa? Entonces tu feminismo es un feminismo de fachada. Entonces tu feminismo es un saludo al clima ambiente. Y se reduce a que a hablar con la E. No, todos estos problemas se cocinan realmente en la vida real. Y en la vida real está pasando esto, una explosión social de energías sociales contenidas que va a haber que manejar si queremos que llegue a buen puerto. Si no, va a terminar mal. Hay una escena muy impresionante, de Germinal, la película, basada en la novela de Solá. Bueno, en esa película hay una escena que a todos los varones los deja inmediatamente mudo, porque se produce la crisis en el pueblo, estalla todo, la gente sale a quemar de lo que encuentra, y van a la panadería, sacan al panadero y una mujer agarra un cuchillo y le corta ya sabe qué cosa delante de todo el mundo. Y lo levanta como si fuera un trofeo. Entonces vemos al protagonista, un anarquista que hasta mira como diciendo, wow, ¿qué pasó acá? Bueno, esa es la imagen de la violencia descontrolada. Y podríamos decir, claro, porque vos no viste las escenas anteriores de la película, cuando estas pobres mujeres van a pedir plata y el tipo se abusa de ellas. Porque vos no viste las escenas anteriores donde estas minas van a pedir que les dé un mendrugo de pan y tienen unas pocas monedas para pagar y el tipo se abusa, le dice barbaridades, lo trata para la mierda. Ahora estás viendo la violencia, pero la violencia estuvo antes. Entonces, cuando quería hablar hoy de la desconexión, quería hablar de esto, no tanto de una precisión, sino de llamar la atención. No me interesa tanto poner sobre la mesa datos, objetivos, cifras y cosas por el estilo, porque esas se encuentran en todos lados, ¿sí? Sino llamar la atención sobre esto. Se está cocinando una situación que si no la podemos manejar, agárrense. Si la podemos manejar, tiene la potencia de una transformación verdaderamente importante de la sociedad argentina. Si no, agárrense. Ahora, si seguimos jugando a ser buenos kirchneristas, ¿sí? Es decir, seguimos jugando a ser una manga de hipócritas que especulan con la miseria de la gente, bueno, nos va a ir mal a nosotros también. Gordo, que tengas buena semana. Igual para vos, Hernán. Chau, chau.